Bien, buenas tardes. Les habla el profesor Benesi, su profesor de tecnología a los alumnos de segundo año. En esta oportunidad veremos el tema procedimientos o métodos de la tecnología, de la misma manera que lo hemos estado haciendo hasta ahora, es decir, como ustedes ya tienen el cuadernillo, estamos realizando las explicaciones sobre el mismo. Bien, básicamente estos procedimientos son el análisis de productos y el proyecto tecnológico. Vamos a hacer hincapié en esta clase en el análisis de productos. Si bien acá en general vamos a explicar los dos. Bien, arrancamos diciendo que los productos tecnológicos, que pueden ser bienes, procesos y servicios, son las respuestas que brinda la tecnología a las necesidades, deseos o demandas de la sociedad. Bien, en este esquema vemos claramente que hay una interrelación entre lo que sería la sociedad y la tecnología. Esta interrelación se da de la siguiente manera. La sociedad tiene algún determinado tipo de problema tecnológico, obviamente, lo cual representa una demanda social. Por ejemplo, imaginemos falta de agua potable, ¿sí? Lo cual representa un problema para esa sociedad, un problema a resolver de índole tecnológica, porque la potabilización del agua, digamos, se lleva a cabo mediante un proceso tecnológico adecuado para obtener justamente agua potable. Bien, la tecnología es la que tiene la solución a ese problema en particular que hemos dicho. ¿Cuál es el resultado, ¿sí?, de esa solución? Un producto tecnológico. Entonces, de la demanda de la sociedad vamos al producto tecnológico. Vamos a encontrar entonces un producto tecnológico que satisfaga esa demanda social. Bueno, muy bien. Entonces, acá vemos esa interrelación claramente y relacionándolo con los dos procedimientos que hemos nombrado más arriba. El producto tecnológico obtenido, ¿sí?, se transforma, es decir, se analiza cuál fue la demanda social que dio origen a ese producto. Ese es el camino del análisis de productos. Por el contrario, el camino del proyecto tecnológico fue a partir de la demanda social, a partir de esa demanda social, encontrar el producto tecnológico que resuelva ese problema o satisfaga esa necesidad. Bien, entonces acá tenemos explicado lo que acabo de decir. Se puede decir que estos dos procedimientos son caminos inversos en un sentido y en el otro, porque el análisis de productos parte del producto tecnológico y el proyecto tecnológico parte de la demanda social o del problema. Bien, en particular vamos a empezar entonces con el análisis de productos. Tal como está en la explicación que les he enviado, el análisis de producto tiene mucha relación con lo que sería la ingeniería inversa. Es decir, ¿para qué analizamos un producto? Justamente para tratar de alguna manera de poder llevar a cabo la fabricación de ese producto y a la vez una mejora en la producción. Muchos países lograron a través de la ingeniería inversa crear su propia tecnología. Un ejemplo es Japón, tal como dice en el texto. Bien, y bueno, es una línea muy finita en lo que sería la ingeniería inversa y una copia directa del producto, tal como es el caso de la compañía coreana Samsung, que toda su tecnología de teléfonos, etcétera, la ha basado en el iPhone de Apple, ¿sí? Entonces, hay una línea muy fina que si la cruzamos, de hecho Samsung parece que la cruzó, lo cual le costó una demanda, ¿sí? Una demanda de Apple justamente por haber copiado gran parte del iPhone. Ojo, acuérdense que puede ser tanto hardware como software, lo que se puede copiar y mejorar, sobre lo cual se le hace ingeniería inversa. Para eso, obviamente, hay que desarmar el producto. Tal es así que no vamos a analizar productos muy complejos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les dijera, a ver,
Vamos a hacer un análisis de productos de un automóvil. Fantástico. Tendríamos que desarmar el automóvil y ponernos a analizar las miles y miles de piezas que tiene ese automóvil. Obviamente no podríamos. Por eso es que lo vamos a hacer de productos tecnológicos sencillos. Ya más adelante veremos cuáles son. Bien, este análisis de producto consta de 9 análisis. El análisis morfológico, el análisis estructural, el análisis de la función y funcionamiento, el análisis estructural funcional, el análisis económico, el análisis tecnológico, el análisis comparativo, el análisis relacional y el análisis de evolución histórica del producto. En cada uno de estos análisis nos tenemos que hacer una serie de preguntas tal como se indican acá. En el caso, comenzando del análisis morfológico. Dice, consiste en analizar la forma del producto tecnológico y se deberán formular las siguientes preguntas. ¿Qué forma tiene? Asociarla con una forma geométrica simple, un cubo, un cilindro, un prisma, etc. ¿Cuál es su color? Su tamaño, su textura, o sea, si es suave, liso, rugoso. ¿Por qué tiene esa forma? Y acá puede aparecer un concepto que lo vamos a denominar ergonomía. ¿Qué vendría a ser la ergonomía? La ergonomía, en definitiva, es una ciencia que estudia la adaptación de los productos a los usuarios, ¿sí? Tratando de que esa adaptación sea lo mejor posible, es decir, dándole comodidad en la utilización de estos productos. Entonces, ahí lo vamos a resaltar por acá, ergonomía, ¿de acuerdo? Eh, Mientras un producto sea más cómodo al uso del usuario, más ergonómico es. Ahí está la respuesta de por qué tiene esa forma. Y puede ser, bueno, por ergonomía, porque se adapta a la, por ejemplo, a la mano del usuario para su utilización, etcétera, etcétera. Todo depende del producto. Bien, en el análisis estructural consiste en identificar todas las partes que tiene este producto. Entonces, habrá que nombrar los elementos que componen el producto. Principalmente nos vamos a centrar en esa pregunta. ¿Qué elementos lo componen? Entonces ahí tenemos que enumerar todos los elementos que componen el producto. Bien, en análisis de función y funcionamiento nos tenemos que preguntar ¿para qué sirve el producto? ¿Para qué otra cosa podría servir? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo funciona? Cuidado, no confundir el cómo se utiliza con el cómo funciona. ¿Sí? El cómo se utiliza es como si yo hiciera un manual de instrucciones del producto. Ahí me explica cómo se utiliza justamente ese producto. Vendría a ser el manual del usuario. En cambio, el cómo funciona vendría a ser la explicación justamente de cómo funciona ese producto. Recuerden que si estamos haciendo ingeniería inversa, si una compañía hace ingeniería inversa de un producto de la competencia, normalmente no va a tener los manuales de funcionamiento, ¿sí? Por lo tanto, habrá que investigar cuál es ese funcionamiento. Bien, y acá mucho tiene que ver con una palabrita que yo les puse que investigaran qué significa, que sería el know-how, ¿sí? Es decir, cómo está funcionando ese producto para cumplir su función. Es decir, vendría a ser el cómo se hace tal producto. Bien, ¿qué tipo de energía consume? Si es eléctrica, mecánica, etcétera, etcétera. Bueno, el análisis estructural funcional, lo que vamos a hacer en este análisis es directamente responder esta pregunta de cuál es la función específica de cada elemento, ¿sí? Entonces, los elementos que nombramos acá en el análisis estructural, acá vamos a poner elemento por elemento y vamos a decir para qué sirve ese elemento, o sea, qué función está cumpliendo ese elemento dentro de ese producto. En el análisis tecnológicos vamos a identificar las ramas de la tecnología que participaron en la diseño y construcción de ese producto y también los materiales. En cuanto a las ramas de la tecnología, podemos nombrar, por ejemplo, la mecánica, la eléctrica,
la química, según sea el producto. Si el producto está construido de plástico, también entrará la petroquímica. Bien, la metalúrgica si está construido en metales, ¿sí? Todo va a depender en definitiva de con qué materiales se ha construido el producto y además la propia industria que fabrica ese producto. ¿De qué material está compuesto? Bien, si bien todavía no vemos la parte de materiales, por eso vamos a tener, por cada análisis de producto que hagamos, vamos a tener un texto informativo donde seguramente va a salir el material. Y si no, con la clasificación general, si se trata de plásticos, de metales, cerámicos o algún otro compuesto en general, bastaría. Y si podría ser de otro material. Hay algunos productos que sí pueden ser de otro material y otros que no. En el análisis económico, bueno, vamos a establecer el costo aproximado del producto y lo más importante, la relación costo-calidad, beneficio-función. Es decir, para la función que está cumpliendo el producto, ¿sí? Eh, y en relación al costo, ¿es de buena calidad? ¿El beneficio que me presta es bueno o malo? Es decir, ¿tiene buena o mala relación costo-beneficio-calidad? Obviamente va a depender del producto, de la marca, etc. En el análisis comparativo, acá pretende establecer similitudes y diferencias. Acá en el apunte dice algo que todavía no he actualizado, lo voy a actualizar ya mismo, porque dice, ¿recuerdas cuando comparamos el disco de vinilo con el CD? En realidad eso no lo hicimos. Acá, ¿recuerda cuando comparamos? Sería la radio a válvulas, ¿sí? Me faltó la D. La radio a válvulas con el MP4, ¿de acuerdo? Que hicimos un cuadro comparativo. Bien, entonces acá tendríamos esa actividad que ya realizamos anteriormente. Tratamos de establecer las diferencias. Para que nuestro, digamos, análisis comparativo no sea tan grande, vamos a tratar de utilizar productos dentro de todos similares. Por ejemplo, más adelante analizamos una virome, analizaremos la misma virome de otro color, por ejemplo. Si no, tendríamos que analizar aspecto por aspecto. Bien, vamos a mínimo 3 o 4 comparaciones. En el análisis relacional establecemos qué relación tiene ese producto con el entorno, si es buena o mala, cómo ha incidido ese producto en la cultura de la sociedad. Puede ser que haya incidido bien o mal, que haya resultado beneficioso o no, ¿sí? Para la cultura de la sociedad. Por otro lado, la producción, y acá también el uso, y también vamos a agregar el descarte de ese producto. ¿Afectan al ambiente? ¿Sí o no? Va a depender del producto. ¿Se puede reciclar? Reciclar, si más adelante lo buscan en el cuadernillo, está en la parte de materiales, pero lo adelantamos. Reciclar significa una vez que ese producto llega a su fin de su vida útil, con los materiales se puede transformar y fabricar otro producto tecnológico. Y biodegradable significa si existieran microorganismos que lo hagan desaparecer del medio ambiente. Por ejemplo, una fruta es biodegradable porque al cabo de algunas semanas microorganismos lo descomponen y ya no es más esa fruta, ¿sí? En cambio, una botella de plástico, por ejemplo, puede estar 500 años en el ambiente y no se descompone. ¿En qué condiciones debe trabajar el producto? Condiciones de temperatura, humedad, ¿sí? Vertical, horizontal, inclinado, etcétera, etcétera. Condiciones de temperatura, obviamente también. Bien, y por último el análisis de la evolución histórica del producto, donde acá vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a ubicar dentro de esa línea de tiempo, ¿sí? Ese producto que estamos analizando en particular y vamos a colocar qué productos se utilizaron antes y qué productos se utilizaron después o actualmente.
Bien, por eso dice que se usaba antes, quiénes lo usaban antes. Por ejemplo, una virome, si nos vamos eh, siglos atrás, los métodos de escritura estaban solamente reservados a reyes, a escribas. En cambio, hoy en día, todo el mundo, ¿sí? ¿Qué necesidad o problema solucionó? En el caso de la virome, por ejemplo, ya que estamos con ese ejemplo, la comunicación escrita, ¿sí? ¿Cómo ha repercutido su aparición en lo natural y social, positivamente, negativamente? Bien, y el receptor, es decir, ¿quién lo va a utilizar? ¿Es todo el mundo? Por eso dice masivo, o está dirigido a un determinado sector de la sociedad. Bien, todo eso tenemos que analizar. Hasta ahí han llegado los 9 análisis de productos que tendríamos que hacer. Bien, ahora pasamos a lo que sería, ¿cuál es este taller número 1 que tenemos que realizar? O proyecto número 1 le hemos puesto. Son cuatro productos a analizar. El bolígrafo, virome, ¿sí? Para lo cual acá les he colocado información, pero además van a tener la suerte que este análisis de producto ya va a estar incorporado en las explicaciones de esta clase, ¿sí? Justamente para que ustedes vean el ejemplo de cómo se hace un análisis de producto completo. Eso es lo que van a tener. Igual eh, tendrán que transcribir o imprimir este punto A porque también tiene un cierto puntaje dentro del proyecto. El segundo producto será un abrelatas mecánico, ¿sí? Como el que muestra acá la imagen. Acá hay una determinada información, si falta información la buscarán. Fíjense si en sus casas tienen por casualidad un abrelatas similar a este. Y si no, bueno, busquen un poco más de información en internet. Acá lo que van a hacer para el análisis comparativo es compararlo con un abrelatas manual, esos que parecen una mariposa y tienen una especie de clavija, ¿sí? Bien, acá vamos a analizar una pila 18650, que esta pila está adentro de las baterías de las netbook, por ejemplo, y con la cual es interesante analizarlas porque se pueden fabricar determinados elementos, por ejemplo powerbank, que es lo que hubiéramos realizado en el caso de no tener estas condiciones que estamos pasando, ¿no? Bien, acá está toda la información de esa pila, ¿sí? Las imágenes, funcionamiento, materiales, etcétera, etcétera, ¿sí? Y acá está formando parte de un powerbank, ¿sí? Acá están las 4 pilas, y que hay una plaqueta que, con la cual se van a cargar esas pilas y a su vez van a entregar la energía para cargar, por ejemplo, un teléfono celular. Bien, estas pilas la pueden comparar, por ejemplo, con cualquier otra pila recargable más chica de la AA o AAA. Solamente 3 o 4 aspectos nada más. Bueno, en el caso de la linterna, acá no les he colocado ninguna información. Es la linterna que tengan en sus casas, una linterna preferentemente común, ¿sí? Y habría que en el análisis comparativo compararla con una linterna que utilice LED como elemento de iluminación, que utilice un LED, uno o varios. Bien, el siguiente tema es proyecto tecnológico, léanlo, ¿sí? Después vamos a dar alguna explicación al respecto, pero léanlo y completen esta tabla que se basa en los títulos que tenemos más arriba. ¿De acuerdo? Bien, hasta acá entonces la clase de análisis de producto con el proyecto que tienen que realizar. Recuerden que es un proyecto grupal en donde trabajarán 3, 4 o 5 alumnos, ¿sí? Como máximo, en lo posible, se comunican por WhatsApp virtualmente. De paso así están en contacto entre ustedes, digamos de manera virtual y no se olviden del compañerismo, en la medida de lo posible, ¿no? Si algún alumno
tiene dificultades para hacer eso, bueno, lo tendrá que hacer de manera individual o de a dos, ya veremos. Bueno, nos vemos, muchas gracias.